Muy bien, pues buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a los que se conectaron en esta tarde de viernes, que agradecemos que se estén conectando en esta tarde de viernes, que hayan decidido conectarse a esta conferencia en lugar de estar en otros lados, porque me parece que ya estamos en semáforo verde, según creo, y ya muchos ya parece que ya pasan por alto esta cuestión de la pandemia, aunque sigue como muy fuerte. Eh, pues le doy la más cordial bienvenida al doctor Gerardo Ábalos Tenorio, profesor investigador de la UAM Xochimilco, licenciado, maestro y doctor en ciencia política por la UNAM, y le agradezco profundamente la invitación a dar esta conferencia, esta presentación que contextualiza un poquito. Esta presentación forma parte de un ciclo de conferencias que vamos a estar realizando en torno a un proyecto que estamos llevando a cabo, que es la elaboración de un congreso internacional sobre salud mental, que el doctor Gerardo Ábalos también nos hizo favor de estar ahí coachando algunas cosas, algunas críticas sobre la elaboración de este congreso, y bueno, también esperamos que se sume en esta elaboración. Esta conferencia y otras más que más adelante presentaré forman parte de este proyecto con rumbo a Congreso Internacional sobre Salud Mental, junto con instituciones que hemos convocado. Más allá de ello, pues también tenemos la intención de siempre difundir y preservar el pensamiento crítico, que es una de las características esenciales de Invención de la Mente, y queremos que, bueno, que la voz de Invención de la Mente se escuche en más espacios. Pero, y a propósito de la conferencia, pues parece que los tiempos modernos no da tanta cavidad a la crítica, no da tanta cavidad a los temas densos, a los temas que requieren mucho trabajo, y bueno, ha habido ahí algunos elementos interesantes de la sociedad contemporánea o de la sociedad posmoderna. Sin más, le voy a pasar el micrófono al doctor Gerardo Ábalos, no sin antes abrir con una cita de Michel Foucault, porque además les recuerdo que esta conferencia es una conferencia rifa, que vamos a estar rifando al final de la conferencia, ya de las instrucciones, pero tengo aquí los 3 tomos de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, originales, todos muy bonitos. Entonces, ojalá los que se inscribieron, les agradezco profundamente que lo hayan hecho. Vamos a estar haciendo más rifas, por cierto, ¿no? Para estén al pendiente de Invención de la Mente, de libros. Y bueno, justifico un poco los libros del doctor Ábalos, le adelanto también al doctor, también los vamos a rifar, pero en su momento, porque estamos planeando un montón de cosas interesantes. El año pasado rifamos las obras completas de Freud, los 24 tomos, y pues resultó una ganadora ahí, se fue muy contenta con sus libros. Queremos repetir la misma dinámica, pero bueno, vamos ahí dándole sorpresas en Invención de la Mente para que nos sigan y podamos seguir trabajando en pro del pensamiento crítico, de la apertura a la discusión, de la apertura a los espacios de libertad, y por supuesto de la apertura a los espacios de la producción del conocimiento. Entonces, sin más, abro con una cita de Foucault, que seguramente el doctor Ábalos la va a reconocer porque está en uno de sus libros. Dice la cita, y con esto le cedo la palabra al doctor Ábalos. Dice la cita así: oír realmente de Hegel presupone darse cuenta con exactitud de lo que cuesta separarse de él. Ello presupone saber hasta dónde Hegel, quizás insidiosamente, se ha acercado a nosotros. Ello presupone saber en lo que nos permite pensar contra Hegel, lo que es todavía hegeliano, y de valorar en qué medida nuestros intentos contra él no son sino una treta más por su parte, al final de la cual él nos está esperando, inmóvil, en otro lugar. Traigo a coalición esta cita, que es de Michel Foucault, está en uno de los textos del doctor Ábalos, que es Hegel actual, muy recomendable, y porque además me parece que el doctor Ábalos tiene el estatuto, esta presentación de este pensamiento hegeliano, como nos lo ha regalado.
Sin más, doctor, te doy el micrófono y te escuchamos muy atentos de tu conferencia. Gracias a todos, bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, para reflexionar un viernes por la tarde, nublada, muy nublada y con algo de fresco, para reflexionar acerca del cuerpo. Y qué bueno que es en viernes finalmente, aunque creo que me quedé atorado. No. Decía yo que qué bueno que es viernes, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo tiene una especie de memoria independiente de la voluntad y de la parte consciente del alma, como si el cuerpo tuviera una autonomía, como los cuerpos de los muertos vivientes, ¿ah? De los famosísimos zombies. Y es que efectivamente, en los años recientes, en las décadas recientes, se ha puesto de moda indagar sobre el cuerpo desde distintas perspectivas hermenéuticas o interpretativas. Cuando digo moda no me refiero a la moda del vestir, me refiero a la moda en sentido estadístico, es decir, que incurren en un tiempo y un espacio determinado una gran cantidad de repeticiones de lo mismo. En este caso, de la temática del cuerpo. ¿Por qué? Esto proviene de la década de los 80 y el cuerpo pasó a un primer plano en la palestra de la discusión justamente cuando ya se estaba desquebrajando el capitalismo mundial organizado de acuerdo a los parámetros del welfare state o del estado de bienestar. Y entonces se advertía desde los años 70, se advertía una crisis de proporciones gigantescas que para algunos iba a ser apocalíptica. Es decir, señalaba el fin del capitalismo. Para otros, en cambio, era la oportunidad de incorporarse en el capitalismo bajo otras formas que las anteriores, que eran formas neocoloniales y que los latinoamericanos sabemos bien de lo que se trataba. Básicamente de independencia formal, de reconocimiento de esa independencia formal, pero en la práctica económica una subordinación colonial a la economía mundo, a la economía mundial. Y eso significó que nosotros estuvimos a la saga del welfare state. En algunos países de la periferia sí se instauró algo parecido al welfare state, ciertamente, pero bajo unas formas, digamos, mucho menos extendidas que las del centro del mundo. Bien, pues antes no se hablaba tanto del cuerpo como a partir de esta época. Por supuesto que fue el cuerpo un significante permanente del psicoanálisis. El psicoanálisis sí trató el cuerpo, sobre todo le preocupaba la manera en que la patología cae en el cuerpo, la histeria de conversión, el momento aquel en el que una traba en el orden psíquico se traduce en un mal del cuerpo, cae en la anatomía, cae en la materia, cae en la res extensa. Entonces, pues ahí ya teníamos varios elementos donde efectivamente había una teoría del cuerpo, específicamente de la soma, es decir, del cuerpo a la griega, pero como receptáculo, ¿no?, del conflicto psíquico, la típica histeria. Pero bueno, había
otros momentos en el que el cuerpo estaba presente. Por supuesto, el cuerpo es un actor fundamental en el psicoanálisis, pero el psicoanálisis pues tenía poquito tiempo, digamos. Antes lo que teníamos era el cuerpo de la medicina, el cuerpo que se enferma y el cuerpo como terreno de acción del arte médico y de la ciencia médica, es decir, la ciencia médica como la confluencia de los saberes de la biología, de la química, de la bioquímica y estos saberes confeccionados al modo moderno, cartesiano, pero sobre todo baconiano, el análisis casuístico, o sea, caso por caso, para establecer los orígenes de la enfermedad, poder actuar sobre ella y no solo sobre los síntomas, ¿no? El cuerpo mostraba los síntomas, pero la ciencia tenía que indagar las causas de esos síntomas a través del examen del cuerpo y de sus emanaciones. Y sigue siendo así, ¿no? Cuando nos sentimos mal y vamos al médico, nos hacen un análisis, ¿no? De las emanaciones, nos sacan sangre, nos sacan pipí, excremento, bueno, ese ya los lleva uno, y entonces examinan los resultados del cuerpo para ver si hay ahí alguna indicación. Eso del cuerpo. Entonces, bueno, ya tenemos una previa reflexión acerca del cuerpo en la época moderna, ¿no? El cuerpo es el cuerpo de la anatomía, el cuerpo de la fisiología, el cuerpo de la medicina, el cuerpo que enferma y el cuerpo que muere, el cuerpo que nace, el cuerpo que es sometido a una serie de pedagogías para que adopte ciertas características y pueda adaptarse identitariamente al tipo de la sociedad que lo vio nacer. Es el cuerpo moderno. Por supuesto que en la recuperación de la idea del cuerpo se remite uno a la antigüedad y básicamente a las religiones, donde en el cristianismo, por ejemplo, hay una distinción entre la carne y el cuerpo. Hablando de esto, precisamente, el libro que no está en rifa es el tomo 4 de Historia de la Sexualidad, donde efectivamente Foucault se retrotrae, ajá, al discurso de los padres de la iglesia, lo que había dejado pendiente. Resulta que ya tenía listo este libro, pero no se publicó en su vida. Y se llama precisamente Las Confesiones de la Carne. El significante carne es distinto al significante cuerpo. Recuerden que la carne está asociada con, más que las confesiones, con los pecados. La carne es lo que te hace pecar. En cambio, el alma es susceptible de ser personada y llevada a la vida eterna. En Platón tenemos la clásica distinción griega entre alma y cuerpo. El alma es inmortal, el cuerpo es lo que se muere, y eso ha seguido siendo un referente de una dualidad que todavía conservamos, porque de alguna u otra manera seguimos pensando que el alma existe, que el alma es inmortal y que entonces a la hora de que el cuerpo muere, el alma no muere. Y más cuando se acerca el Día de Muertos y el Halloween, pues parece que se recuerda este tipo de concepciones donde la muerte no significa el amo absoluto, la muerte total. Se muere ciertamente el cuerpo, pero el alma pues va a algún lugar donde los muertos conviven entre ellos. Eso es así como una mitología que evidentemente no se puede comprobar, ¿no? Y el terco materialismo nos dice que no es cierto, que el alma es un nombre que se le llama a los productos de la mente, y la mente es el resultado del funcionamiento orgánico del cerebro,
y que efectivamente esa parte orgánica es capaz de procesar algunos inventos, algunas ficciones que nos convienen para eludir la idea de la realidad de la muerte como amo absoluto, es decir, como una muerte absoluta y total y con la certeza de que no se va a ningún lado, ¿no? En el último debate que tuvimos en un evento precisamente organizado por el POL y el IMAG y todo eso, salió un defensor de Dios y me dijo algo así como ateo. Y entonces, pues me sacó de onda porque pues yo estaba hablando filosóficamente incluso de la idea de Dios. Pero bueno, eso es culpa de Gustavo Nava, que no se fija quién invita y entonces de pronto, pero bueno, ni modo, tiene que asumir su responsabilidad. Bueno, sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué quiere decir eso? En términos vulgares, quiere decir sexo. Quiere decir el cuerpo como referente, como sede del sexo y de la sexualidad. Y el sexo asociado con los placeres. Hay una especie de identidad entre cuerpo, sexo, sexualidad y placer. Nada más que la diferencia Foucaultiana entre sexo y sexualidad es que efectivamente la sexualidad forma parte de dispositivos de saber, poder y por tanto está sometida a reglas de conducta. Por ejemplo, el matrimonio es un conjunto de reglas de conducta que rige, regimenta y hace los contornos, moldea como si fuera una plastilina al cuerpo y le restringe. En el matrimonio la regla básica es la monogamia y efectivamente la fidelidad se convierte en el valor moral que sostiene el monopolio del cuerpo o del uso de los placeres del cuerpo que proporciona a otro. Entonces ahí ya vamos contorneando los significantes que van nutriendo el concepto moderno de cuerpo. Bien, pero yo no iba a empezar con esto, en realidad. Sin embargo, lo iba a tratar de todos modos, pero más adelante de la conferencia. En primer lugar, me iba a referir a la actualidad del tema del cuerpo, ¿ah? Y a la moda estadística de los estudios sobre el cuerpo, pero en el presente, en el presente. Cuerpos que importan. Es el libro de Judith Butler, Cuerpos que importan, ¿ah? En el que efectivamente la filósofa estadounidense pues hace una recuperación de distintos autores para establecer una diferencia muy dolorosa entre los cuerpos que sí importan y los cuerpos que pasan desapercibidos, los cuerpos que no importan. Evidentemente, pues se refiere a una especie de prioridad de algunos cuerpos, que son los que se toman en cuenta, y otros que pueden ser matados impunemente. Esta problemática también es la de Giorgio Agamben en Homo Sacer, donde efectivamente instaura un concepto que es resultado de una recuperación del antiguo derecho romano, donde se refiere precisamente al Homo Sacer como aquel hombre al que se le puede dar muerte, pero es una muerte indigna porque no es sacrificial. No es sacrificial esa muerte. Es decir, esa muerte no engendra ningún holocausto, ningún sacrificio, que significa que se sacrifica un cuerpo precisamente para que el Dios viva o viva la comunidad, como el chivo expiatorio. ¿Ah? Es un holocausto, efectivamente el chivo recoge los pecados de la comunidad, se los lleva lejos y muere de hambre y de sed en el desierto. Ese es el chivo expiatorio. Expía, es decir, recoge los pecados y se los lleva.
el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es decir, Jesús de Nazaret, muerto en la cruz, recogió los pecados del mundo y se los llevó. Para el cristiano debería ser el último sacrificado. No hay ya sacrificios después de ese sacrificio. De hecho, esta también es una idea que permanentemente gravita en distintos autores que recuperan una especie de fenomenología del cuerpo, el cuerpo sacrificial, el cuerpo que sirve de sacrificio. Pero Agamben se fija que en el derecho romano hay un hombre al que se le puede dar muerte y sin embargo esa muerte no es sacrificial. Y sin embargo esa muerte no es considerada un asesinato, ¿no? Y por tanto no es jurídicamente punible. Es la vida del homo sacer, aquella a la que cualquiera le puede dar muerte y sin embargo no vas a la cárcel, no te castigan si lo matas. Y esa es la vida que no vale nada. Es como la vida de los animales. Por desgracia, se puede dar muerte a un animal. El movimiento animalista ha luchado permanentemente para que se castigue el maltrato animal y también el hecho de que alguien mate a un perro en la calle a machetazos y eso, pues en realidad no es punible, no te van a meter a la cárcel por eso. Entonces el movimiento animalista, que es uno de los actores de este patos posmoderno del que vamos a hablar, sí se ha encargado de proponer que esas muertes no sean impunes, aunque sea de un callejerito. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en algún momento unos muchachos pusieron a pelear a su perro de pelea que entrenara con un perrito callejero y por supuesto que lo mató, lo destazó y eso generó una movilización o varias, quizá fueron 3 movilizaciones de animaleros en la Ciudad de México y en otras ciudades, ¿no? Eran jóvenes, también había personas no tan jóvenes, pero eran jóvenes que estaban justamente haciendo un movimiento político de la defensa de los animales en un país que no es muy cuidadoso con los animales, pues no es cuidadoso ni siquiera con sus prójimos, ¿no? Entonces, eso es finalmente la figura del homo sacer, como si fuera el perrito al que le dan muerte y no pasa nada. Pero Agamben recupera esta idea, la trae a la época actual y se da cuenta que nuestra época también está caracterizada por la existencia del homo sacer, ¿sí? Es decir, que hay cuerpos que no importan, para decirlo con Judith Butler, cuerpos a los que se les puede explotar, someter, subyugar, torturar y matar, y eso no es penalizado. ¿Por qué se da este tipo de reflexiones ahora, no antes? Bueno, es que se cayó el bloque del Este, se cayó la Unión Soviética, cambió el mundo, pero se desataron las guerras interétnicas, interraciales y religiosas también en el bloque del Este. Entonces en la antigua Yugoslavia se vieron escenas de lo más horroroso y espantoso que tenía que ver con una especie de, no con una especie, tenía que ver con algo que se conceptualizó como una limpieza étnica, es decir, una asunción del enemigo, ¿sí?, como enemigo absoluto y la conversión entonces en una lógica de juego de suma cero en el que o mueres tú o muero yo. En el argot chilango mexicano se dice de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor de que lloren en tu casa, ¿no? Lo que está hablando de alguna patología social muy parecida a la guerra de los Balcanes de los años 90. Bien, y es que sí, también a fines de los años 80 y principios de los 90 en México, en el norte, concretamente en Ciudad Juárez, comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de mujeres jóvenes, casi todas ellas, y casi todas ellas sin arraigo en la entidad. Se investigó mucho acerca de en términos sociológicos, acerca de
¿por qué estaban matando a mujeres con esas características en Ciudad Juárez? Se les puso las muertas de Juárez. Después el movimiento feminista propugnó para que se les cambiara el nombre y se les llamara de manera más exacta, no las muertas porque no murieron nada más, sino las asesinadas de Ciudad Juárez. Y concurrieron muchos investigadores y muchas investigadoras sobre todo, para indagar cuáles eran las razones. No hubo nunca realmente un culpable que en este momento esté en la cárcel, ¿no? Y que esté pagando por los crímenes que cometió, si fue uno o si fueron varios. Hay varios documentales donde esto pues da mucha desesperación, da más desesperación que los juegos del calamar, sobre todo porque los juegos del calamar es ficción y esto es una cruda realidad que comenzó en Ciudad Juárez y que recordaba algo que estaba patente en, en el Estado social autoritario mexicano, ¿no? El Estado de la guerra sucia, es decir, de la desaparición forzada por parte de cuerpos de seguridad, tanto de la policía como del ejército, y consistía precisamente en desaparecer los cuerpos, en torturarlos y en matarlos de unas formas verdaderamente atroces. Después salieron los testimonios acerca de lo que hacían con los cuerpos de los opositores en el marco de la guerra sucia. Les recuerdo que desde entonces está intervenido militarmente el estado de Guerrero, porque se piensa que ese estado es origen de los movimientos guerrilleros, tal como lo dijo la maestra Elbester Gordillo, ¿sí?, sobre las normales rurales, una de las cuales era la normal Isidro Burgos. Es decir, ella dijo que son escuelas de guerrilleros. Esa es la concepción que se tenía desde el aparato de seguridad del Estado acerca de los maestros normalistas. Quizá porque Lucio Cabañas y Genaro Vázquez eran maestros, eran profesores rurales. Bien, así que en nuestro país, pues la violencia no empezó ayer, ni empezó hace un sexenio. Hubo algo que sí se llamó guerra sucia y que consistió justamente en atacar los cuerpos, en torturarlos, o sea, en secuestrarlos, en torturarlos, en desaparecerlos, en matarlos. Entonces ya tenemos varias escenas terriblemente trágicas que se bordan en torno del cuerpo precisamente. Es decir, vinieron los asesinatos y vino entonces el crecimiento exponencial de los asesinatos. Y ahora sí, ya no solo de mujeres, y ahora sí, ya no de una sola ciudad. Ya se generalizó en el país, sobre todo en las rutas del narcotráfico, pero también en las zonas de control del narcotráfico, los asesinatos de hombres y mujeres, ¿ah?, en la disputa por el control de las rutas de esta rama de la acumulación del capital, pero esta rama tiene la característica de ser ilegal y de pagar un precio muy, muy alto en vidas humanas, ¿ah?, que se traduce después en acumulación de dinero, en sobreacumulación de capital, pero que constituye ya lamentablemente un, un elemento más del panorama, del paisaje trágico mexicano. Entonces nosotros tenemos con el cuerpo antes de la pandemia pues un problema, digamos, estructural que nos tenía que ocupar necesariamente para examinar las causas y también las consecuencias en términos de la organización social, del lazo social, de la salud de la sociedad, pues que efectivamente todo parecía indicar que se estaba desmadejando la trama social. Bien, en este contexto efectivamente llega un reclamo
de parte del movimiento LGTB y del movimiento feminista acerca de la importancia que tiene hacer una política del cuerpo, es decir, inscribir el cuerpo, sacarlo del significado que tiene el cuerpo en la vida privada, y por tanto, en los muros de la casa, llevarlo al escenario público, llevarlo al teatro de la política, llevarlo a la palestra y reclamar derechos a esa especificidad corporal. Entonces no es ninguna casualidad que efectivamente la importancia del cuerpo esté sobre todo apoyada y expuesta por las militancias de género y las militancias del movimiento LGTB y más, porque efectivamente ahí se concentra la lucha. En primer lugar, porque el cuerpo de la mujer es un objeto de política en la modernidad, en la época moderna, un objeto que toma, un objeto que desde la constitución de la polis tiene un lugar determinado. En esa constitución del ordenamiento de la polis, el cuerpo de la mujer es objeto sexual. Y en segundo lugar, la mujer obtiene identidad como esposa, como objeto medio de reproducción de la estirpe del varón, ¿no? Y también como un cuerpo adscrito a la administración de la casa, ya sea la administración económica de la casa, pero también la administración de la educación a los nuevos integrantes de la sociedad, específicamente de la familia. Es un lugar obviamente de subordinación a un orden social. Por eso es que la mujer no goza de independencia en este orden que efectivamente se le caracteriza como un orden patriarcal, donde efectivamente ese orden está condicionado como un orden de poder, donde efectivamente el cuerpo de la mujer es como un territorio de guerra, de conquista, y una vez que se le conquista, se le usa. Y el trabajo del cuerpo de la mujer también es usado para las labores de la casa. No es entonces nada casual que sea el movimiento feminista el que ponga al cuerpo como un significante en la arena política para decir, momento, el cuerpo de la mujer pertenece primero a un individuo, a un ciudadano, a una identidad, independientemente de las decisiones que la mujer toma, impulsada por la tradición, por la costumbre o por algo que llamamos la inercia de la sociedad misma. Y entonces el cuerpo se pone efectivamente en la disputa del discursiva acerca de la política, ¿no? Bueno, estos son los temas que demarcan una reflexión sobre el cuerpo en el tiempo presente. Efectivamente, hay una especie entonces de centralidad del cuerpo en los debates actuales y ya vimos por dónde legítimamente viene acicateada la reflexión sobre el cuerpo. Bien, cuando le ponemos a la conferencia El poder penetra los cuerpos, yo no sabía que se iban a sortear los libros de Foucault. No sé si fue una casualidad o realmente fue a partir del título de mi conferencia, El poder penetra los cuerpos, ¿no? Yo no sabía, pero no vaya a ser que Gustavo Nava nos quiera hacer lo de la rifa del avión y nos vaya a decir, bueno, se van a rifar los libros, pero no van a ser los libros, sino
el equivalente de los libros, que lo que cuestan los libros, pero después lo repartimos entre todos, ¿no? Para promover la solidaridad y todo eso. Ya ven que aquí en el IMAC, pues no es la UNAM es muy individualista, es egoísta, es aspiracionista, y afortunadamente IMAC es solidario, y entonces va a repartir el dinero recaudado entre todos los integrantes. Me parece que por ahí va la rifa de IMAC y de Gustavo Nava. Bueno, el poder penetra los cuerpos, pues sí es absolutamente propagandístico, ¿sí? Porque el poder parece una sustancia que penetra, esto tiene connotaciones sexuales, en los cuerpos. Y entonces sí, parece efectivamente que el cuerpo está subyugado por el poder. Sí, efectivamente es el título de una conferencia, no, perdón, de una entrevista que dio Foucault, porque había recién publicado el primer tomo de Historia de la Sexualidad. El primer tomo de Historia de la Sexualidad se llama La voluntad de saber. La voluntad de saber. Ya después se publicaron los otros dos tomos de Historia de la Sexualidad, pero ustedes saben que se precipitó la muerte de Foucault en 1984 y entonces ya no pudo terminar muchos proyectos, pero dejó un montón de cuadernos y un montón de notas con los que se pudo efectivamente reconstruir el tomo 4 de Historia de la Sexualidad, que efectivamente es altamente recomendable. Entonces ahí Foucault da cuenta de que está deslizando el sentido del concepto de poder desde la forma en que lo trabajó en su libro clásico Historia de la Sexualidad en la época clásica, perdón, Historia de la Locura en la época clásica, publicado también en el Fondo de Cultura Económica, no también, estos son publicados por Siglo XXI, la Historia de la Sexualidad lo publicó Breviarios en el Fondo de Cultura Económica, perdón, Historia de la Locura lo publicó Breviarios en el Fondo de Cultura Económica, y había ahí trabajado con una noción de poder negativa. Esta noción de poder dice, el poder subyuga, el poder oprime, el poder explota, el poder controla, el poder reprime, coacciona. Es una visión normal, común de poder que atrae mucho porque efectivamente se refiere a la manera en que se constituye la víctima, en tanto víctima, que siempre tiene un victimario y ese victimario hace uso de los distintos mecanismos de poder, ya sean subjetivos u objetivos. Objetivos, pues es la espada, el golpe, la fuerza física o el despliegue de una estrategia de control y sometimiento. Los otros son los que ocupa el psicoanálisis para desbrozar el camino de la comprensión, para sacar a la luz las causas del sometimiento, del autosometimiento a un amo. Y entonces efectivamente ahí hay subyugación. Esta es la idea del poder en tanto opresión o el poder sobre. Pero pues la pura palabrita poder no significa necesariamente esto, también significa capacidad de emancipación, por ejemplo, capacidad de tomar las armas y emanciparse. Eso es poder también. Entonces el problema del poder desde siempre fue problemático en la filosofía. No es tan sencillo asumir que poder significa someter a los cuerpos y subordinarlos a distintos mecanismos. Es un poco complicada esta idea de poder, porque ya desde la antigüedad tenemos una diferencia sencilla entre poder y autoridad. Lo que pasa es que casi siempre se confunden. Rápidamente, poder es lo que ejerce el amo sobre el esclavo. Poder entonces quiere decir que no importa la voluntad del que está obligado a obedecer, ¿no? Vamos a hacerle así. Oye, no quiero, no, pues aunque no quieras, ajá, aunque no quieras, ejecútalo, obedéceme. Tu misión está en obedecer, punto, ¿no? Amo, esclavo. ¿Y la autoridad? No, desde Aristóteles ya queda claro que la autoridad era otro tipo de relación. Y en el mismo sentido del cuerpo, es la autoridad del maestro sobre el alumno. Aquí la idea del bien es muy típica de la antigüedad, ¿no? La ética se concentra en una idea del bien, entonces hay que perseguir el bien. Todo lo que existe tiende a un bien, que es la reproducción de su ser. Estas son las máximas aristotélicas, entonces tienen claro el bien, ¿no?
es mejor la salud que la enfermedad. Entonces, para que tengas salud, obedéceme, haz esto y evita lo otro, ¿sí? Este es el principio de la autoridad y no es lo mismo que el poder. Por lo tanto, no es lo mismo la relación amo-esclavo, que es una relación de producción necesaria, que la relación de libertad gubernativa, que es la que se establece entre el hombre y la mujer, sí es una relación de autoridad, según el Estagirita, pero es diferente a la de poder. Es decir, la mujer no es esclava. La mujer es una con el padre, una con el hombre y constituyen entre los dos la casa, pero entre los dos el hombre, que es el representante de la ley del Estado, de la ley de la polis, ¿ah?, es el que gobierna sobre la mujer y gobierna de manera aristocrática. Esta es la visión aristotélica, ¿sí? Que conste que no la estoy asumiendo yo, porque si me graban y me editan y dice, este güey justifica la opresión de la mujer, entonces pues me van a hacer un scratch escandaloso. Y yo lo que hago es, estoy pasando al costo la diferencia entre poder y autoridad. Y es que esto es muy importante porque Foucault es después que se percata de que efectivamente hay unas políticas de autoridad sobre el cuerpo para formarlo, ¿sí? Es decir, si está sometido a un régimen forzosamente y el cuerpo no crece libremente, ¿no? Tienes que hacer ejercicio, tienes que comer y alimentarte de una determinada manera, ¿ah? Tienes que someter al cuerpo al rigor de la disciplina para saber los movimientos que se deben hacer espartanamente para la defensa y el ataque, ¿no? Tienes que aprender técnicas de defensa personal si quieres subsistir en la Ciudad de México, por ejemplo, y si eres mujer más todavía, ajá, porque efectivamente los ataques son cotidianos de todo tipo. Bueno, esto después Foucault está haciendo una migración de paradigma y está yendo de la concepción negativa del poder a una idea del poder más compleja que se entiende como el despliegue de dispositivos saber, poder. Saber, poder. Es decir, saberes que dan a alguien una investidura, por ejemplo al médico, para que ejerza el poder de ese saber. Es decir, los poderes son correas de transmisión de los saberes y esos poderes están actuados por distintos sujetos que se ven así investidos por el propio saber. Entonces, Foucault tiene una serie de textos donde se concreta esta comprensión de la complejidad del poder, ya ahora llevado a un terreno mucho más complejo, donde efectivamente el poder no es tan fácil como tomar el Palacio de Invierno y decretar la dictadura del proletariado, y desde ahí se acabó la corrupción y se acabó la explotación del hombre por el hombre y se acabó el capitalismo. Y no, para nada. Pues obviamente la generación a la que pertenece Foucault estaban súper desconcertados por el poder del estalinismo y por la conversión del marxismo en una ideología del Estado, en una ideología de un Estado además totalitario que mandaba al Gulag, es decir, al campo de concentración, a todos aquellos que no se sometían a la verdad absoluta del líder. No me refiero al México de hoy, me refiero a la URSS, ¿sí? Me refiero a la URSS. Hay rumores de que ya se va a estatizar la UNAM para convertirla en una comuna. Bueno, no es cierto, eso no. Pero sí estoy preocupado. Bueno, perdón por eso. Ahí está. Entonces la generación de Foucault, pues sí, por supuesto que estaban preocupados, porque resultó que la revolución socialista no liberaba al hombre. Resultaba que la revolución socialista no era la panacea, y entonces en el bloque del Este había explotación, había sometimiento, había subordinación, pero además ni siquiera había las libertades individuales elementales. Recuerden que el totalitarismo borra al individuo. El totalitarismo, el autoritarismo, la mente autoritaria no le gusta la libertad individual y dice que esa voluntad y libertad individuales se tienen que someter al colectivo.
que si el colectivo decidió algo, el individuo vale madres, y el individuo entonces tiene que estar a merced del común, pero resulta que ese común nunca tiene una voz unánime, sino por un líder demagógico que se convierte en el intérprete, por ejemplo, de los pueblos antiguos, por ejemplo, de las mujeres en su conjunto. Pura mitología, pero así es. Esas son las leyes del poder realmente existente, ¿sí? De que uno invente una mitología y hable en nombre de todos. ¿O qué? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la nación? ¿Qué es la patria? Esto se resuelve precisamente con discursos dominantes que alcanzan la hegemonía precisamente porque su sentido de la vida se convierte en el sentido de la vida para todos. Y de esto quiero llamar la atención precisamente para proponer, nada más que ya se me fue el tiempo, ¿no? Y a mí nada más como los mariachis me pagan una hora, ¿no? Entonces yo ya, después de la hora, pues no, no es cierto, pero lo que yo quiero proponer es lo siguiente, una reflexión que vaya más allá de la visión contemporánea del cuerpo como escenario de una lucha política para los derechos parciales. Es decir, para mí es parte del patos posmoderno la conversión del cuerpo en un significante político en torno del cual se defienden derechos particulares y aún singulares, ¿ah?, de grupos identitarios que rompen en realidad o fragmentan en realidad la relación significativa como la principal que articula todo el orden social. Es decir, hay una relación que es absolutamente indispensable para entender el orden social, que está sintetizada en la expresión muy marxiana, muy del discurso crítico de Marx, de forma mercancía, forma valor, forma capital y forma Estado. ¿Por qué esta palabrita forma antes del dinero? Forma dinero, antes de la mercancía, forma mercancía. Bueno, la mercancía en sí misma es abstracta, alude a todas las mercancías, pero podemos entender que una mercancía es un producto del trabajo humano que adquiere un valor de cambio. ¿Y dónde está el valor de cambio? En ninguna molécula, en ningún átomo de su constitución material está el valor de cambio, y sin embargo, eso es lo que la hace ser mercancía. Estamos entonces en el mundo de las fantasmagorías de ficción que se convierten en realidad. Antes del psicoanálisis lacaniano, antes incluso del psicoanálisis, ya Marx había hablado de la fantasmagoría de la mercancía. Le llamó el fetichismo de la mercancía. Hoy en día podemos hablar del fetichismo del cuerpo como aquel discurso orientado a encubrir la explotación del cuerpo, la utilización del cuerpo como vil materia prima para generar ganancias que además se van a desperdiciar. Esa es la irracionalidad actual, porque los discursos que aparecían antes como discursos críticos del capitalismo, como discursos señaladamente de una izquierda que era la crítica de la explotación del hombre por el hombre, hoy en día se han convertido en discursos de la parcialidad fragmentada, que efectivamente ya no les importa demasiado el tema de la explotación y el tema de la dominación, sino que se van por el lado axiológico, es decir, valorativo, por un lado, y por otro lado se van por un lado prescriptivo. Y una prescripción que en la medida en que avanza, cercena más el terreno de la reflexión y la monopoliza. Es decir, si yo hablo del cuerpo, parece que me estoy metiendo en un tema de género, ¿no? Y no, o sea, yo me estoy metiendo en un tema de explotación y de dominio. ¿Por qué? Porque en esta sociedad del valor de cambio lo significativo es precisamente el precio. El precio. Es decir, el acto relacional a través del cual se intercambian productos del trabajo en una comunidad imaginaria
que es el orden social construido abstractamente. Y ahí hay un cuerpo, ahí está el cuerpo, ¿ah? Un cuerpo representado. Ese cuerpo representado absorbe las contradicciones sociales que van a caer en el cuerpo realmente existente, el cuerpo efectivamente real, para no confundirlo con lo real lacaniano ni nada de eso. El cuerpo efectivamente real como soporte material del antropos, es decir, del ser humano como ser humano, del antropos. Sea hombre o mujer, no importa, ahí le caen las contradicciones sociales. Entonces la vida individual, corporal, se convierte en una contradicción que el hombre viene arrastrando día con día. Y se ve sometido entonces, sí, efectivamente, a los aparatos de reproducción del capital y entonces al poder del capital en un sentido amplio. Entonces hay, por ejemplo, hoy en día, un sometimiento efectivamente del cuerpo representado, ¿ah?, a esta lógica posmoderna del culto al cuerpo, ¿ah?, donde efectivamente el cuerpo es un significante imaginario de la identidad personal, de la identidad de la persona. Y efectivamente ahí aparece algo como nuevo, que es el que yo mismo someto al cuerpo. Es decir, como estoy dominado por la cultura de la imagen a través de las redes sociales, yo soy mi cuerpo, no, yo soy mi imagen, una imagen proyectada de lo que debe ser. ¿Cuántas fotografías no hemos visto en Instagram o en TikTok de selfies en el gym? O por lo menos en el espejo de la casa, pero con la misma, parecen producidas en serie, en masa, una producción de imagen que responde al mismo modelo. Con ello, en realidad, se cumple lo que la escuela de Frankfurt ya había diagnosticado acerca de la sociedad de masas, que paradójicamente la repetición individual de lo mismo hace que se borre el individuo y que el propio individuo se sienta bien cuando se subsume en la masa y es uno más como los otros. Esto significa entonces que el cuerpo mismo está sometido al orden imaginario, que además está confeccionado de acuerdo a los parámetros de la forma mercancía. Hoy el cuerpo entonces, y eso no es nada raro, adquiere un potencial mayor en cuanto a forma mercantil capitalista. Pero en situaciones sociales de crisis del Estado, de desvanecimiento del orden social, de desvanecimiento o de caída, o por lo menos decadencia del orden estatal, esto pasa a la realidad efectiva y, en efecto, como en nuestro país, el cuerpo de los dominados pierde importancia y entonces ahí sí pueden ser matados y no hay castigo. ¿A quién me refiero? Sí, al cuerpo de los jóvenes que se incorporan en las filas del crimen organizado y efectivamente ahí ya saben que van a morir jóvenes, pero que esa especie de autosacrificio tendrá una razón de ser porque obtienen el dinero suficiente para sus padres, sobre todo para sus madres, que ya de por sí o son viudas o son simplemente mujeres que actúan como si fueran mujeres solteras porque el marido o lo mataron o se fue a Estados Unidos a trabajar, es decir, a poner su cuerpo para la reproducción del capital, pero venta para la cual pues por lo menos va a ganar mejor. Y aquí quizá no sea ocioso, convenga citar no a Foucault reconociendo el poder de Hegel, para lo cual a la otra pues hay que rifar la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Sino a Marx. Marx dice cuando explica que pues la ganancia no nace del trabajo del empresario, no nace del trabajo del capitalista, ni de
la ética protestante que dice, trabajo mucho, me paro a las 4 de la mañana, trabajo mucho, acumulo, y entonces efectivamente voy atesorando el dinero y a mí nadie me ha regalado nada, yo soy el resultado de mi trabajo y todo eso. Pues dice Marx, no, el trabajo es social de todos modos, te has beneficiado de los demás, quieras o no. ¿No? Y entonces dice, bueno, ya que intercambiaron, ya que el hombre libre que es candidato a ser capitalista, pues es solamente poseedor de dinero. Y entonces se encuentra en el mercado una mercancía sui generis, una mercancía cuyo valor de cambio está por debajo de su valor de uso. Es así mágica, porque el valor de uso, que es el trabajo mismo de esta mercancía llamada fuerza de trabajo, me permite crear mayor valor que lo que le pago. Magnífico. ¿Quién pone entonces la sustancia viva del trabajo vivo? Pues el cuerpo del que ahora es rentado, no comprado, porque si no sería esclavitud. Y dice Marx, el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista. El poseedor de la fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. El uno significativamente sonríe con ínfulas y avanza impetuoso. El otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan. Ese es el cuerpo en Marx, el pellejo, el pellejo. Ajá. Y ese pellejo efectivamente es la sustancia viva que se va a traducir, rompiendo la ecuación del valor, en una mejor vida del mi rey, de Palazuelos, de Luis Miguel, solamente como modelos, ¿no? Es así, yo vivo a toda madre en mi yate porque la sustancia viva que me ha dado la riqueza se está muriendo de diabetes, de hipertensión, de obesidad, se está haciendo viejo pronto, ¿ah? No puede alcanzar a ser un mi rey, ¿ah? Y además estudia en la UNAM individualista, ¿ah? Seguramente burguesa, ¿no? Y efectivamente ese hombre está muriendo mientras otros se dan la gran vida de Gómez Montt, se dan la gran vida de ricos. Eso es lo importante en la resignificación del cuerpo, porque si reducimos el cuerpo a solamente la identidad de género o la identidad homosexual o la identidad transexual o la identidad de todo esto que se ha puesto en primer lugar en la palestra política, se nos va a ir de las manos la comprensión del fundamento de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas Ya gracias, sé que no doctor. aplauden como dijo Peña Nieto. No, no es cierto, No, gracias. más bien no se escucha, pero muchas gracias por esta presentación. Y bueno, sin duda ahí, en estas ideas implícitas también hay como muchas otras implicaciones, valga la redundancia, que permitirían trabajar más cosas a profundidad. Pues bueno, vamos a dar un espacio para preguntas, respuestas, comentarios con respecto a esta conferencia. Voy a dejar bueno, está abierto el chat, quien quiera escribir alguna pregunta, duda o comentario, o si desean abrir el micrófono también, también está disponible para poder abrir el diálogo, la discusión o intercambio de ideas que posibilite más reflexión de lo que ya estamos en este momento. Doy unos minutos, doctor, si me permites, para si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Uh-huh. Y bueno, parece que una de dos, o si la están meditando, o no, ya están saliendo las preguntas. Doctor, le voy a dar la palabra a María
Elia Santander Pérez, que acaba de levantar su mano, y después doy la lectura a un comentario. Adelante, María, te escuchamos. Creo que no tiene abierto el micrófono. Está cerrado su micro. Tienes en mute tu micrófono, María. Perdón. Estaba diciéndoles que quizá tardaron en llegar las preguntas o los comentarios, porque las explicaciones del doctor Gerardo siempre son muy claras y siempre tienen muchísima información y muchísimas citas que lo que nos revelan es que es un gran estudioso y un gran científico. Creo que esa es una de las tardanzas. Y como comentario a su ponencia, siento que a veces sería difícil para personas que no estén dentro de la comunidad de la ciencia política reconocer todo lo que él sabe y todo lo que explica. Y a lo mejor también por eso uno tarda en procesar todo el conocimiento que acaba uno de escuchar. Ese es mi comentario. Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Y aquí estoy siempre. Oye, pues muchas gracias, realmente, pues son cosas que uno abriga en el corazón y uno sí se lleva esto para siempre. Realmente me emociona mucho este comentario. Muchas gracias, María Elia. Muchísimas gracias por el comentario. Muy bien, pues. Pero yo ya, o sea, ahí hay, o sea, yo veo gente también que siempre me cuestiona, ¿no? En las clases, etcétera. Así que, pues, vamos a ver, pues, y temas polémicos y hasta provocadores, ¿no? Yo creo. Afortunadamente no es presencial y no fue en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Gustavo? Donde pues yo iba a hablar de violencia y Estado y de repente dijeron, es que ¿qué vas a ver el de feminicidios y no sé qué? Y aludieron a una expresión crítica que tuve respecto de Rita Segato, ¿no? Que Rita Segato es como ahorita muy importante para el feminismo. Y entonces, pues, me imagino que fue así como que se sintió como si yo hubiera criticado al feminismo en sí mismo. Pero pues no, de todos los feminismos que históricamente se han configurado, yo nada más soy crítico de uno de ellos, de uno nada más. Hay muchos, pero el que no me gusta es el misándrico, el que odia a los hombres, el que es agresivo con los hombres. Y en lugar de que en la calle codo a codo seamos mucho más que dos, en lugar de sumar, restan, fragmentan. Allá está ya, ¿no? Sí, doctor, están llegando ya los comentarios, efectivamente, como dijo María. Gracias, María. Seguimos digiriendo el pan duro de la realidad que siempre nos expones, doctor. Leo el comentario de Juan Eduardo Martínez Mejía, que nos pone lo siguiente. Hay una similitud en el lenguaje de la no adaptación con la psicosis, más la frase, este cuerpo no es mío, o otra frase, yo no me siento a gusto en este cuerpo, lo que nos puede reflejar que la enfermedad psíquica se adapta mientras la biológica se trata de no tener. Es un comentario más que una pregunta. No sé si algo de que comentar ahí, doctor, a propósito de toda esta multiplicidad de identidades que están surgiendo, ¿no? A veces hasta en memes, ¿no? Del compañero y estas cositas del lenguaje inclusivo o incluyente, también ha traído polémicas, ¿no? No sé, doctor, si algo quisieras comentar. Es que quizá el contexto sea importante, ¿no? Para ubicar estas expresiones, ¿no? En el diván decir, es que no estoy a gusto con este cuerpo, no quiero este cuerpo.
tenga un significado diferente en la manifestación callejera, decir, no es no, mi cuerpo es mío, solo mío, ¿no? Y yo decido sobre mi cuerpo. No me quise meter en eso, porque lleva al debate sobre el aborto, ¿no? Como decía un post, un poco meme, ¿no? Si quieres, en lugar de pedir aborto, cuando dices mi cuerpo es mío, ¿no? Y no quieres tener hijos, pues más bien tendrías que someterte a una operación quirúrgica. Y es que eso forma parte, en efecto, del patos posmoderno, ¿sí? Decir, mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo. Fíjense bien cómo ahí se mercantiliza, se hace propiedad privada del cuerpo. El cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Y por tanto yo puedo hacer con él lo que quiera. Es la lógica mercantil capitalista. Si quiero lo vendo, si quiero lo regalo, si quiero, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Y el tema del aborto no es ese, no es que seamos dueños de nuestro cuerpo. En realidad es erróneo, no somos dueños de nuestro cuerpo, somos uno con nuestro cuerpo. Somos uno con nuestro cuerpo. No hay separación alma-cuerpo, pero lo que sí hay es conexión social y comunitaria de los cuerpos a través de la mente. Y es a través de esa mente social que los aparatos, no solo ideológicos, sino también coercitivos del capital, no del Estado, determinan la forma del cuerpo. Eso es importante, o sea, el individuo es una ficción, porque de lo que se nutre el individuo, que es logos, es de las determinaciones sociales que no determina él, no determina las normas sociales él, está sometido a ellas, ¿no? Entonces, el asunto de que puede ser una demanda, no sé si es psicosis, ¿no? Puede ser, pero pues evidentemente esta lectura eh, inspira recuperar una frase que también iba a decir y que aprovecho para decirla, ¿no? Es en Hamlet, recuerden la Inglaterra isabelina, es la Inglaterra de los dos cuerpos del rey, los dos cuerpos del rey, ¿sí? Que después se generaliza y resulta que nosotros también tenemos dos cuerpos, como si fuéramos reyes isabelinos, ¿sí? Es decir, la Inglaterra de Shakespeare, que se concreta en Hamlet y en Macbeth, por supuesto. Pero en Hamlet dice Hamlet, el cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey es una cosa. Y le contestan, una cosa, mi señor, sí, el rey es una cosa hecha de nada. O sea, el rey no significa que hay un cuerpo que tenga moléculas de rey, ¿sí? El rey es una relación. ¿Mm? El mando es relacional. Y sin embargo, todo esto aterriza, se concreta o cae en el cuerpo. Ajá. Y en la sociedad moderna pues se generaliza el doble cuerpo del rey, es decir, tenemos un cuerpo material que tenemos que nutrir y que conseguir los medios para nutrirlo pues genera angustia, porque hay que tener empleo. Y nada más si va a haber recorte de personal, si va a haber ajuste de personal, si va a haber disminución del presupuesto a las universidades públicas porque gastan mucho, pues te genera angustia, obviamente, y la angustia sí se traduce, obviamente, en males del cuerpo, sí, efectivamente. Y el otro cuerpo es el cuerpo que tenemos como resultado de la identidad social construida, ¿no? Somos roles y desempeñamos nuestro rol. Mal o bien, pero desempeñamos nuestro rol. Lo malo es que cuando nos corren, quedamos en la nada y efectivamente eso genera depresión, directamente depresión. Cuando te corren, cuando no tienes empleo, ¡pum! ¿No? Me corrieron de la escuela, me dijo un amigo hace poco. Es que me corrieron de la escuela, donde daba clases, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Pues porque les dije a los alumnos que no fueran chillones, que parecen de cristal, que son de la generación de cristal. Ah, pues te corrieron por eso, hombre, ¿no?
al entrenador John Gruden de los Raiders de Las Vegas, lo corrieron por unos mails del 2011, eran unos mails racistas del 2011 y lo corrieron así. Aquí no vamos a, ya ves cómo son los gringos, ¿no? Aquí no vamos a tolerar nada de racismo, pero en la vida real los negros siguen siendo subordinados en Estados Unidos. Aunque les tengas que decir afroamericanos, afrodescendientes, hoy en día siguen siendo explotados, dominados, humillados y ofendidos, como los indios en México, como las clases dominadas, como los mestizos en México, ¿no? No como las mujeres, porque no todas, no como los jóvenes, porque no todos, ¿verdad? La identidad es diferente. Lo malo es ser explotado, no ser joven. Ay, me emocioné y tiré mi café. Perdón. No, pues perdón, que ustedes no lo van a limpiar. Bueno, entonces ahí está el problema de las identidades de ahora. Ay, es juvenicidio. Espérate, qué jóvenes. Hay jóvenes incluidos que se la pasan a toda madre. Ay, es feminicidio. Pues espérate, hay mujeres incluidas. Ahí está Gómez Montt, ¿no? Por ejemplo, dijo, por ejemplo, ahí está Gómez Montt. Se la pasó a toda madre, ¿no? Ahorita pobre, pues digo. Ahí está Just Stop. Pobre, ¿por qué está encarcelada Just Stop? ¿No? ¿Qué hizo? ¿A poco ella cometió el delito? ¿A poco ella violó a la otra mujer? Entonces, este movimiento está muy raro porque suspende el derecho, según yo, pero no me voy a lanzar en este momento a esa tesis porque la estoy tratando de fundamentar. Como la suspensión ideológica del derecho es muy peligrosa, ¿no? Porque quedas a merced de poderes reales o factores de poder real, ¿no? Le caes mal, te mueven al movimiento de reivindicación de algún derecho y ya te convertiste en discriminador y dices, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿No? Si yo era crítico de la dominación. En fin, eso me faltó explicar y bueno, gracias por el comentario. De todos modos, sí, es bien interesante esto del cuerpo en la psicosis, pero pues rebasa, me parece a mí, los parámetros de la conferencia, ¿no? Gracias, doctor. Tiene, bueno, hay un par de comentarios más y la mano levantada de Saúl Persa. Saúl, te escuchamos. Buenas tardes. Igual, como mencionaron, yo lo admiro mucho. Y bueno, siguiendo un poco la idea que mencionó de Foucault entre saber y poder, es como que el poder se articula, bueno, se lleva por medio de ciertos discursos que se establecen o se concretan como en saberes. Y mi pregunta es, ¿quién autoriza que algo sea un saber en determinado momento? Y si nosotros tendríamos que poner en duda esos mismos discursos que se nos dan a través del lenguaje y que se nos establecen como saberes. Sí, es que esto viene de la Constitución, de la modernidad en tanto que descansa en el procedimentalismo científico. Foucault mismo tiene una conferencia que se llama La verdad y las formas jurídicas, donde establece la analogía estructural entre el procedimiento de construcción de la verdad científica, a través de los experimentos, a través del procedimiento, a través de la metodología, ¿no? Hoy en día cuando te piden registrar un proyecto, te piden rigurosamente la metodología, aunque la metodología en realidad, así entendida, es la descripción de la sucesión de pasos a través de los cuales vas a obtener información que después se va a utilizar en algún sentido práctico. Efectivamente, la ciencia, ¿no? El paradigma de ciencia avala una verdad a través de un procedimiento. Y hay una comunidad científica que lo avala y para eso son los congresos, precisamente para establecer paradigmáticamente una verdad. Esto sucede en las ciencias naturales, no así en las ciencias sociales. En las ciencias sociales no tenemos paradigmas, aunque algunos en la discusión sobre posmodernidad trajeron el concepto de paradigma de Kuhn a las ciencias sociales y hablaron de crisis de paradigmas en las ciencias sociales. No, nosotros no trabajamos como trabajan las ciencias naturales, con un paradigma que hagan de cuenta es la física newtoniana y hoy en día es la física cuántica, ¿no? Y sin embargo hay elementos de la física newtoniana que se siguen retomando como la base de la formación del pensamiento físico.
Pero esa es la idea del paradigma y de las revoluciones científicas de Kuhn. En ciencias sociales no, en ciencias sociales lo que hacemos es hermenéutica y comprensión del sentido de los acontecimientos o de los fenómenos o de los hechos sociales. Entonces, ¿quién dice que es la verdad? No, pues efectivamente son colectividades, son grupos, ¿ah? Que debido al procedimiento han seguido la construcción procedimental de la verdad, como en el mundo jurídico lo que cuenta es la verdad jurídica, no la verdad histórica. ¿No? La verdad histórica, quién sabe qué pasó, pero la verdad jurídica es lo que se puede acreditar con papelitos. Por eso es que si se pierden los expedientes ya se caen los casos, ¿no? Y hay veces que con un pago de un robo de expediente ya con eso se caen los casos y las personas pueden salir libres. El procedimentalismo es una característica esencial de la construcción de verdad en la época moderna que tiene efectividad, o sea, todas estas protocolos para la vacuna, por ejemplo, para los medicamentos que se están probando para combatir el coronavirus, efectivamente, siguen un protocolo. Ese protocolo es el procedimiento justamente y llega a una conclusión que funciona como verdad hasta nuevo aviso. Así funciona el conocimiento científico. Y por eso en esa esencia se constituye la idea de que hay un saber que está avalado, ¿ah? Y que avala a los profesionales de ese saber. Por ejemplo, el saber jurídico, el saber médico, el saber psiquiátrico, que es el que determina este está loco y este está cuerdo. El saber de la escuela, este es burro y este es aplicado. Este sacó la medalla Gabino Barreda y este no. Este se tardó 16 años en hacer la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, a lo mejor de ahí viene el rencor contra la UNAM. Bueno, sí, hay un saber y se concreta en esos dispositivos. La escuela es un dispositivo saber-poder. Entonces, la maestra, la Miss, ¿no? Se inviste de ese saber, ¿no? Está avalada y autorizada a ejercer el poder y entonces se siente autorizada también para moralizar a los pobres niños y a los pobres papás, ¿no? Ya ven que la escuela primaria es una serie de reglas y de normas más bien memorísticas, ¿no? Y muchos rituales para adoctrinar más que para hacer pensar. Entonces la Miss hasta se viste, o sea, en términos del outfit, se viste de Miss como los profes de la UNAM, ¿no? Los profes de la UNAM son los que se visten así como yo estoy vestido ahora, ¿no? Con un saquito, con coderas, con lentes, es muy importante el outfit, ¿no? No tengo el outfit de Palazuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo soy, y entonces viene el currículum, ¿no? Soy doctor. Le faltó decir soy SNI 2, no 1, no candidato, soy SNI 2, o sea, pues tengo superioridad. Todos estos son mamadas, perdón por la expresión, en sí, pero valen como dispositivo saber poder, ¿no? Entonces se supone que lo que yo digo está autorizado y tengo mis títulos. No los tengo colgados porque parecería consultorio veterinario, pero tengo mis títulos. Entonces ahí está. No es que nadie en particular, no es el poder político el que constituye el aparato poder saber, son dispositivos, digamos, transversales y son dispositivos horizontales, independientemente de quién sea el gobernante o el grupo en el poder, de todos modos funcionan y son en conjunto los que constituyen a la sociedad con un orden simbólico y un orden imaginario, que eso es la sociedad, que no es la población. La población sí está constituida por cuerpos, pero sobre la población cae la sociedad, que es el orden simbólico. Entonces, pues Foucault analizó el poder psiquiátrico, analizó la escuela, la cárcel, el panóptico, ¿se acuerdan? El panóptico, que hay muchos memes sobre el panóptico que son muy chistosos. Sí, pero sí funciona, o sea, son las cámaras del presente, ¿no? Las cámaras por todos lados. Y la cámara del C4, creo que se llama, te puede
cachar en cualquier cosa indebida que estés haciendo, ¿no? Y se puede hacer viral un video tuyo, ¿no? Como se hace viral pues algún asalto en las cámaras que ya traen las combis o los microbuses, y entonces se ve ahí en vivo el asalto, ¿no? Y la manera en que despojan a los pasajeros de sus bienes, etcétera, todo eso que nos acompaña en la vida cotidiana. Entonces, efectivamente, pues en un eventual curso sí se podría hablar de los nuevos poderes a los que está sometido el cuerpo en estas condiciones. Pero ese es el Foucault de la era de los dispositivos, no fue el Foucault definitivo. Después migró hacia el tema de la gubernamentabilidad y el paradigma de la biopolítica. Uh-huh. Y la biopolítica es muy importante en el último Foucault. Aquí es el Foucault medio, digamos, el Foucault que ya replanteó el tema del poder y ve que de todos modos inevitablemente hay un dispositivo saber, poder, y es el que explica por qué no desaparecen las relaciones de poder, aunque tomen el poder los más radicales, aunque sean los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los que tomen el poder, de todos modos van a seguir funcionando las dinámicas saber poder, ¿no? Y sigue funcionando. O sea, esto me parece que es bastante rico de Foucault y que sigue inspirando gran parte de estudios acerca de la construcción del sujeto, ¿no? Hoy podemos hablar de la construcción posmoderna del no sujeto, ¿no? Porque la posmodernidad pues pone en cuestión al propio sujeto. Creo que hay una pregunta, me parece, ¿no? Por ahí, Gustavo. Sí, doctor. Hay dos muy concretas y una un poco más extensa. Entonces voy a cerrar con la última que llegó. Y las dos concretas dice, la primera, Ángeles Hernández pregunta que si puedes explicar el caso de la UNAM al que estás estado como refiriendo. Parece que muchos no estamos como enterados qué pasó. Y la otra pregunta que también es muy concreta, ¿cuál es el futuro del cuerpo en el México pospandémico? Pregunta Javier Gobea. Y si quieres después te digo la otra porque está un poco más extensa, o si quieres que te la diga de una vez, Gerardo. No, las dos respuestas concretas. Lo de la UNAM fue porque el día de ayer el presidente en su conferencia matutina hizo alusión a que la propia UNAM se volvió individualista y neoliberal. Y entonces, así, de una manera general, efectivamente, digo, ya lo vi, yo no veo la mañanera, porque, bueno, me paro a leer, pero efectivamente es una técnica de gobierno que me parece así como muy arriesgada a mi juicio. Y entonces se hacen juicios muy precipitados y uno de ellos es generalizar el tema de la UNAM, que si lo asociamos o lo encadenamos, bueno, esta expresión de que se volvió egoísta, individualista, no dijo nada en contra del neoliberalismo y cambió mucho, ya no tiene nada que ver con lo que era antes la UNAM. ¿Dónde están los sociólogos, los politólogos, los juristas de antes, los maestros de derecho de antes? Entonces fueron declaraciones desconcertantes y hoy volvió a tratar el tema de la UNAM y ya moderó un poco López Obrador el discurso acerca de la UNAM. Pues es una forma de hacer política en que abre muchos frentes al mismo tiempo. La UNAM, por Dios, o sea, la UNAM, ¿de dónde salió la celebridad de Claudia Sheinbaum? Pues salió de un movimiento de defensa de la universidad pública gratuita y además diversa, en el sentido no de la diversidad en cuanto, de como después se entendió diversidad, sino como una unión de lo diverso, de lo múltiple, de lo plural, de las distintas visiones del mundo. Una universidad que no se sometió nunca al aparato gubernamental, nunca, pero ahí se cultivó un espíritu crítico, ¿no?, que efectivamente dio pie
a generaciones enteras de profesionales que hicieron a México lo que hoy es México y no pudieron hacer más por otro tipo de razones. Entonces, pues la verdad es que el grueso de estudiantes y trabajadores y académicos de la UAM, pues es gente crítica, ¿no? Y son al menos liberales en el pensamiento, es decir, espérate, o sea, defienden la libertad subjetiva, la libertad individual, la libertad de pensamiento, ¿sí? Y entonces, pues sí, fue un ataque artero a la universidad, generalizando que se volvió individualista. Por Dios, a fines de los 80, la universidad, la UNAM, estaba deshecha porque los profesores ganaban muy poco y se tuvieron que ir a trabajar. Y entonces se generó el adjuntismo y la proliferación de maestros de asignatura. Yo mismo fui un profesor de asignatura y te pagan muy poco, muy poco. Lo que tienes ahí es descuentos en el cine, en el teatro, ajá, y en los libros de la UNAM y también del Fondo de Cultura Económica, porque es estatal el Fondo de Cultura Económica, o paraestatal. Y entonces, con tu credencial de la UNAM haces milagros, esos milagros de cultivar el espíritu. ¿Ah? Pero nada más. Y el vale de despensa. Pero tu salario es así de risa loca. Tienes que acumular 5 o 6 grupos para que más o menos ganes a la quincena un poco mejor. Pero o sea, te dan solo un vale, ¿no? Por cierto. Entonces es trabajo precario. Bueno, los profesores de tiempo completo de la UNAM, pues ganaban ya muy poco a fines de los años 80. Desde antes, en realidad, en la década de los 80 se vino el deterioro salarial de los profesores universitarios de una manera brutal y efectivamente se pactó un programa de estímulos y becas a través del cual es condicionado, ¿se acuerdan de la carrera magisterial, no? Condicionados por la productividad, entonces te daban estímulos y becas. Conductismo puro, Skinner y Pavlov juntos como intelectuales orgánicos del programa de estímulos y becas. Entonces nos sometimos a una dinámica tan brutal de sobreexplotación del trabajo intelectual, de autoexplotación, ¿no? Y entonces buscas congresos, publicaciones, conferencias, libros refritos. O sea, libros que ya publicaste, les cambias el título. Y todo esto que se dio, que se conoce en el argot universitario como productivismo academicista. Obviamente es la simulación. No hay aumento de calidad, hay una inflación de productos que no necesariamente muestran la calidad, pero esas fueron las reglas que nos pusieron. ¿Y quieres ganar más? Entra al programa de estímulos y becas. Yo primero muy digno, no, yo no voy a entrar, ¿no? Porque eso es productivismo capitalista y yo soy anticapitalista. Y cuando vi a mis compañeros marxistas que de por sí ya eran ricos, de por sí ya vivían en Coyoacán, de por sí ya tenían empresas y le entraron de todos modos al productivismo capitalista, pues ahí voy y yo también le entré. Entonces cuando me dieron mi primer estímulo, dije, wow, con esto me alcanza para el enganche de un coche nuevo, yo tenía un bochito viejo. Y entonces, pues ya me compré mi coche nuevo. Y entonces sí, efectivamente empiezas a sentir que formas parte de la élite académica, pero no es cierto, eso es pura mentira. Yo lo que propongo es algo muy concreto, que los recursos del programa de estímulos y becas se integran al salario. Eso verdaderamente sería de un gobierno de izquierda, no un gobierno bonapartista, ¿sí? Que le pega a la clase media y deja intacto Slim, ¿sí o no? Intacto Slim, ¿no? Intacto a los grandes burgueses, a eso que decía mafia del poder, esos están intactos, pero está golpeando a la clase media y ahora la clase media universitaria, me parece que no es una buena técnica. ¿No? Entonces yo propongo algo muy concreto, se lo he propuesto a los compañeros que siempre estuvieron con López Obrador, acompañando a López Obrador y hoy son funcionarios. A ver, ¿por qué no proponemos que el programa de estímulos y becas se quede tal como está, pero que ahora ese dinero que recibimos de estímulos y becas se integra al salario y van a ver que se va a jubilar la gente con la pensión que le corresponde de manera digna y se abre
entonces la posibilidad de que los maestros de asignatura ahora sean de tiempo completo, ¿sí? Y entonces la universidad se redignifique. ¿Por qué Claudia Sheinbaum, siendo del CEU, por qué no lleva esa propuesta? ¿No? ¿Por qué no? Si era lo que proponíamos cuando militamos en ese movimiento, yo milité en ese movimiento, claro, yo era de la masa, no era dirigente, no tenía pedigrí, yo no pertenecía a la familia real, ¿sí? Eran una familia real, descendientes de refugiados españoles. Ah, porque el pedigrí se mantiene, ¿eh? Cambiamos de gobierno, pero el pedigrí se mantiene. Entonces, pues, fíjense, los apellidos. Sheinbaum está peleando contra Ebrard, Casaubon, puta. No que ya habíamos derrotado a los franceses y a los españoles y le vamos a pedir al rey que se... No, no inventes. ¡Qué simpleza! ¡Qué condenada simpleza! Y entonces lo más fácil es atacar que no hicieron nada. Cuando vino el neoliberalismo no hicieron nada, no hicimos nada. Pues, ¿qué querían? O sea, ¿quiénes nutrieron el movimiento de resistencia en el 2006 frente al fraude? ¿Quiénes resistimos el fraude del 88? ¿Quiénes estuvimos ahí permanentemente? Y ahora que nos diga que somos neoliberales, bueno, yo no estoy en la UNAM, pero es mi alma mater. Ajá, mis 3 títulos vienen de la UNAM y yo quiero mucho a la UNAM y además le di muchos años de mi trabajo, aunque reconozco que la UNAM me dio una beca como en su programa de formación de cuadros docentes, ¿no? Entonces le debo mucho a la UNAM y quiero mucho a la UNAM y me duele que un presidente egresado, no del ITAM, no de Yale, no de Harvard, sino de la propia UNAM, ataque así a la UNAM y generalice de una manera irresponsable. Irresponsable. La UNAM no se va a someter, obviamente, porque es autónoma y nos enseñó a pensar críticamente. Y la UAM que está detrás de la UNAM, siempre la UAM es como que está escondida, como hermanita menor, está atrás de la UNAM esperando el putazo. Y la verdad es que mandó al bigotón a la torre a atacar a los maestros que recibimos sueldo y no trabajamos. ¿Cómo que no trabajamos? Estamos haciendo clases en línea y estamos haciendo todo. Y vamos a regresar, por cierto, ¿no? Pero no nos vamos a someter. Yo lo que temo es que en lugar de integrar el salario, integrar al salario las becas y los estímulos, nos quiten las becas y los estímulos y nos dejen con el salario pelón. Y entonces sí, como hoy dice una columna que me gustó mucho, una columna, ¿quién va a amarrar al puma? ¿No? Ya ven que López Obrador dijo, si me hacen fraude ahora, a ver quién les amarra el tigre, ¿no? Acá bien amenazante. ¿Se acuerdan, no? La frase célebre de Porfirio Díaz sobre Madero. Ay, este chaparrito ya soltó el tigre. No mames, me había costado mucho trabajo amarrarlo y bueno, a ver quién va a amarrar al puma. Y se agregaría la pantera negra de la UAM, indudablemente, no nos vamos a dejar. Gracias, doctor. Bueno, eso expliqué, perdón, esa fue la primera pregunta. ¿Me das otra hora para la segunda pregunta? Que ya sí, se me olvidó. a eso iba. ¿Cuál es el futuro del cuerpo en el México pospandémico? Bueno, ahí sí hay que calcularle. No creo que pase demasiado en términos de la explotación del cuerpo, ¿no? De todos modos, sometemos el cuerpo a explotación, ya sea del capital cognitivo, ¿no? El asunto es que ahí se va directo al sistema nervioso central y afecta una relación de estabilidad, la estasis y la tranquilidad. Entonces siempre estás angustiado, siempre estás sometido a las exigencias del mercado capitalista. Y entonces el cuerpo está sometido a eso. Sigue la misma lógica. Ahora ahí depende del estrato social que se ocupe, ¿no? La clase media va a seguir luchando por tener el espacio y el tiempo para cultivar su cuerpo, hacerlo bello, hacerlo bonito. Si se puede por el gym, pues qué bueno, pero también están abaratándose las operaciones quirúrgicas para aumentar nalgas, chichis, hasta cuadritos y bíceps y todo, para construir el cuerpo de esa manera. Esa es parte del patos postmoderno
el futuro no lo veo muy prometedor, sino decadente, ¿no? Ya vieron las cifras de muertos, ¿no? Ya vieron las cifras. No se ha detenido, no se ha detenido en lo absoluto la violencia. Ha seguido aumentando el número de muertos, no solo los feminicidios, pero también los feminicidios. Entonces las curvas van ascendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el proyecto de detener la violencia? De mandar al ejército a sus cuarteles y profesionalizar la policía. Pues no es cierto. ¿Qué pasó esta semana con la Marina y la COFEPRIS? Sí se enteraron, ¿no? La Marina tomó la COFEPRIS porque Estados Unidos llamó a Gertz Manero, ahí se va en chinga, y le dijo, control del no puedo nunca decir esa pinche droga, Danilo, ese, gracias Javier, Danilo, fenitalino, otra vez, bueno, Danilo. esa madre, Me esa droga, confundí. que Estados Unidos están muy preocupados porque se están muriendo muchos, ¿no? De los pasones con esa droga, y efectivamente se hacen en México y se exportan. Lo dije desde hace mucho tiempo, cuando estuve yendo a Michoacán y cómo en el Michoacán está sembrado de laboratorios clandestinos donde trabajan esta droga. Entonces viene el fenitalino, esa madre, viene en los barcos chinos, aquí lo reprocesan y se importan, se exportan las drogas sintéticas. Y entonces, pues Estados Unidos dijo, ya, controla, ¿no? Así como estás controlando a los hondureños, haitianos y todo, ¿no? En la frontera, así quiero que controles, le dijo a Gertz Manero, el fenitalino. Esa madre, perdón, no lo puedo decir. Y entonces, inmediatamente la Marina ocupó Cofepris porque ahí se estaban colando, efectivamente, se estaba fugando esta droga que se usa para otro tipo de medicamentos, pero se usa también para construir, para hacer estas drogas sintéticas que están generando muchas muertes en Estados Unidos de los jóvenes. Entonces, inmediatamente la Marina, ¡pum!, tomó la Cofepris. Increíble, increíble, shum, rápido. Y dices, qué efectividad, ¿no? Pero el ejército no está en los cuarteles, el ejército está en las calles, el ejército está como Guardia Nacional, y sí ha sido vergonzoso la manera en que ha combatido el narcotráfico. No hay disminución de la violencia, eso es real. Pero bueno, era una posibilidad de un gobierno bonapartista, ¿no? El gobierno bonapartista actúa así. O sea, los proyectos de desarrollo capitalista están intocados. Refinería, aeropuerto, Tren Maya, corredor del Istmo. Son grandes proyectos fáusticos capitalistas, procapitalistas, ¿no? Y mientras a la parte más baja de algunos sectores sociales, entonces los encantan con becas, pues que no resuelven nada, no resuelven. Entonces, en esas condiciones, bueno, pues, el futuro no es prometedor, no hay una estrategia que realmente esté orientada a disminuir los índices de violencia, no. Eso sí, esos índices no se van a bajar con discursos de fuchicaca, de guacala, de no se vayan a la delincuencia y no jueguen Nintendo. Esa fue la otra declaración que, Dios mío, ¿cómo es posible que, ¿dónde están los asesores? ¿No? Jugar videojuegos violentos no hace violenta a la gente, hombre. Eso está demostradísimo desde hace 1000 años, ¿no? ¿Quién está asesorando a López Obrador? Si alguien sabe, dígame, no, ¿quiénes son sus asesores? Porque en los tiempos en que vivía Pérez Gay, pues mis respetos, lo asesoraba Pérez Gay, platicaba con Carlos Monsiváis, con Arnaldo Córdoba, con puras luminarias, con Octavio Rodríguez Araujo, no, pero ahora ¿quién lo asesora? ¿Quién? O, ¿qué está pasando? Algo está pasando, algo grave, ¿no? Ahora sí que el cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. Entonces pues va a seguir pasando lo que está pasando ahorita. Lamentablemente en el 2024, sea quien sea el candidato, se va a tener que enfrentar con este deterioro del entramado social mexicano. No veo, no veo. Digo, veo que ojalá que nos vacunen a todos, ¿no? Pero a mi hijito no le tocó vacuna en México. No le tocó, ¿no? No, ¿por qué? Pues porque dice López Obrador que no.
¿por qué a los menores, no? Y ya ven López Gatell que dijo, es que se desperdicia una vacuna en el joven. Oye, no, se tuvieron que amparar para que les dieran vacuna a los chavos que están enfermos. Y hasta hoy se están empezando a vacunar a los chavos con morbilidades. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ah, algún cabrón me dijo, es que no votan, los niños no votan, güey. Uy, las elecciones son dentro de 3 años, entonces van a empezar con los niños que tienen 14, ¿no? O 15, porque ellos iban a votar. No puede ser. No, eso me parece una decisión muy, muy brutal, porque en los países europeos están vacunando a los niños, en Estados Unidos están vacunando a los niños, ¿no? Por lo menos a los mayores de 12 años. Mi hijo tiene 17 y lo tuvieron que vacunar en el extranjero. Luego, sin problemas, ¿no? Es que Angela Merkel sí es una estadista. Sí, sí se necesitan estadistas. Lamentablemente, pues no tenemos estrategia anticrimen. No la tenemos. ¿O ustedes la saben? ¿Tenemos proyecto de educación? ¿Proyecto nacional de educación? No, no lo tenemos. Entonces, ¿de qué sirve que esté Luciano Concheiro ahí de subsecretario de Educación Pública si nada más sigue las órdenes de su jefe, igual que Claudia Sheinbaum sigue las órdenes de su jefe? La verdad es que, bueno, bueno, perdón por extenderme, me extendí demasiado. Para llorar, gracias. No, gracias No, a ti por la pregunta. gracias, Gerardo. No sé si quieres que le demos la última Sí, o... Sí. sí, sí, si es de alguien que se llama Dante Josué, con todo gusto. Sí, bueno, está como etnocrónica, pero supongo que creo que sí. Sí, es su seudónimo. Ok. La leo a continuación. Dice, entiendo que, y por entre comillas, visión contemporánea del cuerpo es por lo menos algo que se dice sobre lo que el cuerpo puede llegar a ser, que lo sostiene discursivamente. Podemos o no estar de acuerdo con esta visión, lo ponen en mayúsculas visión, pero ¿qué es realmente una visión contemporánea del cuerpo? O sea, ¿qué forma tiene una visión sobre algo como el cuerpo? ¿Es una representación? ¿Es performativa? ¿Es teórica? ¿Cómo se despliega una visión sobre el cuerpo en las relaciones sociales, por ejemplo? Excelente conferencia. Felicidades, doctora Ábalos. Sí, muchas gracias. Es que hoy en día están en disputa la visión, con mayúsculas, posmoderna, propia del patos posmoderno, con la visión retardadamente moderna del cuerpo. Esto es lo que yo veo que confluyen en esta idea que yo trato de salir al paso con la teoría del valor de Marx, con la forma valor, es decir, así como hay forma mercancía, hay forma cuerpo. Y eso está en el mismo nivel que la forma mercantil. ¿Ah? La forma cuerpo es una abstracción real, efectiva. Cae en el cuerpo y cae como poder en el cuerpo, pero es del capital en sus distintas manifestaciones, es la forma mercantil. Como exigencia de belleza en las mujeres, ahora también exigencia de belleza en los hombres, o exigencia de que no sea mala la gordura, está chingón, eres un gordofóbico, chinga tu madre, no tienes derecho a decir nada en la vida pública. No, no es cierto, la gordura es un síntoma de enfermedad. ¿No? Entonces, esta crisis discursiva es resultado del choque entre la visión posmoderna de la permisividad, de que todo se vale y todo es relativo, bien sabemos que no. El cuerpo es absoluto y si muere, muere absolutamente. ¿Sí? O sea, ahí sí, ni modo, se muere el cuerpo, chin. Pues sí, ya no lo voy a volver a ver, aquel que se murió, ¿no? Y nada más queda la memoria, el recuerdo, la sublimación, pero la muerte es, ¡pum!, total, total. Y por eso duele, claro que duele y claro que angustia. Si me detectan una enfermedad terminal, puta madre, pues ya es la resignación, pero después de haber trabajado esta idea, ¿no?
Y lo otro, pues, es la sublimación, ¿no?, de la identidad y la generalización, ¿no?, de un descontento mío, ¿sí?, una exclusión mía, y yo generalizo mi sentir y se hace movimiento, porque eso sí sirve para ocultar la explotación. Yo creo que ahí está, en esa disputa, y esa es la política de la corporalidad, la lucha entre el paradigma posmoderno y el paradigma moderno, ¿no? Apenas el paradigma moderno. Ahora no hay de otra, el cuerpo que tenemos no es este así en su materialidad burda, es la representación de esta materialidad burda, perdón, y esta representación está socialmente construida. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Pues bueno, con esta pregunta, una amplia pregunta era también, cerramos la conferencia y vamos a dar pase a la rifa de los libros. Y doctor, quisiera que tú nos ayudaras a designar Sí, yo saco el papelito. aleatoriamente al ganador. Vamos a hacerlo al tercer número. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, doctor, que tú vayas colocando en el chat, si te es posible, 3 números que tú elijas, Sí. 1 al 0, bueno, del 01 al 08, los acomodes, y el tercero que tú pongas, del 1 al 08, entre esos, será el ganador y A lo ver, otra vez, proyectaremos. perdón, es que no encontraba el icono del chat, perdóname, no encontraba el icono del chat. No te Ahora sí, preocupes. me repito la pregunta, por favor. Sí, que si nos puedes poner en el chat 3 números del 1, entre el 1 y el 8, y vamos digamos, a premiar el tercer número que tú pongas. Entonces, si vas poniendo el primer número que se te ocurre, de entre el 1 y el 8, ese va a ser el primer excluido. Ok, el doctor Ábalos acaba de poner el 7, el 1, y ha designado como ganador al número 5. Entonces voy a proyectar los números para que todos veamos a quién corresponden estos números que el doctor Ábalos ha designado como excluidos y también como el ganador. De entrada, pues ya nos puso aquí el ganador es el número 5. Si alguien, si está aquí el número 5, ojalá nos pueda hablar, pero bueno, voy a proyectar la pantalla. Y me parece que ya se está proyectando, si me pueden ahí confirmar. Parece que ahí va. Muy bien, ya se está proyectando y voy a leer los números como estaban. Oye. El número 1 era Danke Aquino. El número 2, Javier Bea. El número 3 lo había adquirido María Antonieta Ábalos Tenorio. Le falló ahí, doctor. El número 4, Mayola Medel Ávila. El número 5, que es el ganador, que es lo voy a subrayar aquí con un colorcito, es de López Chavano Aura Yael. No sé si ande por aquí, pero si anda aquí conectada, Aura, ojalá nos puedas aquí comentar. El número 6 era Saúl Pérez Sandoval. El número 7, Luz Icharel González Zamora. Y el número 8, Laura Ledesma León. Eran los números sorteados. Pues, doctor, le acabo de dar el triunfo a López Chavana Aura Yael. Con esto, pues damos por concluida la rifa. Nosotros nos comunicaremos con López Chavana y le haremos entrega de los 3 tomos de Historia de la Sexualidad. Sí, se los vamos a dar, no vamos a hacer lo del avión en directos. Y bueno, pues con ello damos por concluida la sesión del doctor Gerardo Ábalos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Invención de la Mente, que vamos a estar haciendo más
más conferencias. Por cierto, la doctora Elena también va a dar una sobre experiencia vocacional de la docencia, ¿no? Entonces vamos a estar rifando ahí unos libros de Paulo Freire para que nos sigan, ¿no? Y vamos a estar rifando libros de psicoanálisis, de política, y pues te convocaremos, doctor, nuevamente para rifar los tuyos, y pues nos comprometemos a lo que dijiste, uno de la fenomenología del espíritu, para que hablemos algo sobre Sí. Hegel. Sí, yo Bueno, pues doctor, donaré algún sí, libro. te agradezco Muy muchísimo, bien. doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Que muchas tengan gracias una a todos excelente por noche. asistir, por atender y todo. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Que tengan buena noche.